Esto es Radio Cuco, esto es Pizpireta Comics. Y vuelven a carga el monito Wilson con una nueva entrega de Pizpireta. Esta vez hablaremos de una etapa de la historia importantísima. Huelga de la canadiense, semana trágica, creación de la CNT, el pistolerismo. Así pues, vamos a hablar de la Barcelona de principios de siglo y, cómo no, de cómics. Pizpireta Comics. Pizpireta Comics. En el Pizpireta de hoy tenemos con nosotras a Antonio Raya, autor del cómic Nubes Negras, una historia del pistolerismo en la Barcelona de 1920. Antonio es diseñador gráfico, ilustrador y ha decidido dar el salto al mundo del cómic con esta historia en la que un inmigrante andaluz llega a la Barcelona de principios de siglo. Una ciudad en plena ebullición, en la que hay un duro enfrentamiento entre la patronal y el gobierno contra el movimiento obrero del momento, que cada vez toma más fuerza. Bienvenido a Radio Cuco, Antonio. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. En el cómic, durante la primera parte, nos hablas de la Andalucía de los años 20. Cuéntanos un poco las causas que provocaron esta migración masiva en aquella época. Bueno, esa época fue bastante dura, sobre todo para el campo andaluz. Me refiero a esa época de los años del 17 al 20 y pico, porque esa época dura en la cual pues, provocó esa emigración masiva hacia las ciudades como Barcelona, o sea, hacia la industria, fue precisamente porque los productos básicos se encarecieron muchísimo por la razón de que la Primera Guerra Mundial hizo que toda Europa demandara muchos productos. España los suministró a costa de que, pues evidentemente, aumentaran los precios. ¿Qué pasó? Pues que los jornaleros, la gente del campo, que ya vivía de forma bastante precaria, que estaban atados incluso al servilismo del señorito que les daba faena o trabajo, ¿no? ¿Sabes? Cuando había ahora la cosecha, pues venga. Cuando no, pues estaban allí sentados esperando que les dieran trabajo. Claro, eso fue terrible para ellos. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo sindicatos como la CNT y UGT que estaban allí y les fueron diciendo esto no puede ser, hay que hacer algo. Y dada la situación económica se decidieron movilizarse, hicieron huelgas, para tierras, a los propietarios, que muchos abandonaron, fueron a las ciudades. Y eso también provocó pues que llamaran al gobierno, reprimió de forma terrible, pues que aquella represión acabó de raíz con esas movilizaciones. Y mucha gente, pues desesperada, decidió coger la maleta y irse pues, a un sitio donde encontrar trabajo y donde cambiar la vida. Pero bueno, la verdad es que Barcelona, Madrid, el País Vasco y todo esto se llenaron de gente, pero sobre todo Barcelona y en este caso el andaluz. Claro, el cómic Nubes Negras en su mayor parte se desarrolla en la Barcelona de primeros de siglo, como hemos dicho. En ese contexto, la huelga de la canadiense, la semana trágica, creación de la CNT. ¿Por qué has escogido este momento histórico? Porque para mí es una época súper interesante y aparte es muy importante esta época, pues, incluso para entender la historia reciente o lo que ocurrió después, por ejemplo, con la guerra civil y todo eso. Barcelona, claro, primero que se había industrializado mucho, entonces hubo una riqueza que llegó allí, creó nuevos ricos, que junto con los que ya había, la vieja burguesía y tal, pues ¿qué pasó? Que empezará pues a correr el dinero, a crear negocios, etcétera. Y eso, claro, necesitaba mucha mano de obra, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que de golpe llegaron a Barcelona unos 300 y pico mil migrantes que también se juntaron con los que ya llegaron de las zonas rurales de Cataluña para Barcelona y la zona, digamos, industrial. Y eso hace que de golpe pues Barcelona tenga 1 millón casi de individuos. No digo Barcelona solo, sino el área metropolitana. Todo eso fue un impacto, como también
el impacto que recibieron cuando se encontró con que aquello no era jauja, ¿no? Antiguamente decían que aquí se ataban los perros con longaniza, pero la verdad es que era mentira. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto pues conllevó un enfrentamiento y por eso elegí esta época como muy interesante, ¿no? para desarrollar el cómic. Imagino que el proceso de documentación sobre esta época habrá sido largo, ¿no? Sí, bueno, empecé a acumular mucha documentación y la verdad es que es inmensa, ¿no? Porque claro, puedes hacer no un libro, cientos de libros. Lo que pasa es que es una época bastante abandonada dentro de lo que es el tema historicista en España, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, aparte, incluso aquí en Cataluña, ¿no? Que fue tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues hice que el personaje del cómic fuera viviendo, fuera testigo, protagonista de las cosas que iban ocurriendo y así, digamos, ir viendo pues las cosas que realmente hicieron que esa época fuera importante y sobre todo fuera trascendente, ¿no? El cómic, como hemos dicho ya varias veces, se titula Nubes Negras, una Ujú. historia del pistolerismo en la Barcelona de 1920. Cuéntanos un poco más acerca de este contexto histórico, de cómo se dio este enfrentamiento armado. Sí, mira, mira, lo primero que te voy a decir es que el nombre, por ejemplo, de Nubes Negras viene a cuento un poco de la letra de A las barricadas, La ¿no? Que barricada. es, un poco un himno de la CNT. ¿Por qué? Porque la CNT en este caso es muy importante para explicar la historia. ¿Qué pasaba? Pues lo que te he dicho antes, los obreros llegan a una Barcelona y entonces se encuentran en una situación pues precaria pues, de una explotación atroz. Entonces muchos miles de obreros se apuntan a la CNT, que llega a alcanzar casi los 700.000 afiliados, o sea, en toda Cataluña Sí, y es en una toda barbaridad. España. Mm. Una barbaridad. O sea, eso ahora ningún sindicato ni se le acerca, ¿no? A los empresarios en particular y a los burgueses y tal, no les importaba mucho que el sindicato fuera anarquista o no anarquista o lo que fuera. Lo que les molestaba que la CNT fuera cogiendo una gran fuerza y entonces esto no lo podía permitir la patronal. Y Sí. eso fue la razón por la cual pues el gobierno de Cataluña, bueno, el gobierno de España envía a Cataluña pues al general Martí de Zanido, o sea, grupos de empresarios que eran los pistolerismos, los sindicatos libres, etcétera, que todo era para contrarrestar toda esa fuerza obrera que ellos evidentemente pues decían, no, a ver, ahora hay motivos para ganar mucho dinero, no nos van a quitar esos motivos esta gente reivindicando cosas. También había un miedo, y eso es razonable, a la reciente revolución rusa, que como dicen las barbas del vecino, ¿no? O sea, Sí. intentaron decir, no, esto aquí no va a pasar, intentaremos por todos los medios erradicar desde el principio este problema. Y eso fue prácticamente lo que dio el enfrentamiento armado, ¿no? Lo que provocó digamos, incremento de la violencia, ¿no? En las calles. Sí, sí que dirías que la burguesía en aquellos momentos temió realmente porque su situación de privilegio podía verse en peligro. Evidentemente, y no solamente en esa época, sino que eso influyó incluso pues para posiblemente el lanzamiento de la Franco, etcétera, ¿no? El lanzamiento contra la República. Sí. Porque el obrerismo aquí en España, vale, sí, estaba, pero cuando realmente se organizó de una forma metódica, bien, que asustó fue precisamente aquí en Barcelona. Y eso provocó un pánico no solamente en Barcelona, sino en el gobierno. Y eso decidieron pues erradicarlo a la brava, ¿no? Sí. Por ejemplo, Martínez Anido, el capitán general de aquí de Cataluña, fomentó la ley de fugas, que no sé si lo sabes lo que es, bueno, Sí, pues, que se permitía asesinar claro, a los fugados en cualquier exacto, momento. le decían, bueno, ya está, no te cogían, bueno, te puedes dar un paseo, o se ha escapado, pum, un tiro por la espalda y está justificado, ¿no? Claro, era una manera de Eso, justificar la claro, muerte indiscriminada. claro, y eso, pues imagínate la situación, ¿no? Eh, Había que tener muchísimo valor para ser sindicalista en esa época.
largo del cómic nos muestras como dos entornos distintos. Por un lado Andalucía, por otro lado en Cataluña, pero en los dos muestras como una fuerte colaboración, solidaridad entre los trabajadores, que incluso en algunos momentos trasciende la ideología o simplemente se muestra por el hecho de necesidad y un simple hecho de solidaridad. ¿Tú crees que en este sentido, como clase, hemos retrocedido con respecto al apoyo mutuo y la solidaridad? Por supuesto. Antiguamente, pues la gente sabía que estaba en una, digamos, en una postura, ¿no? Es decir, yo estoy acá abajo, él está arriba. Vamos a intentar que las cosas se nivelen, ¿no? Sí. Y la gente, pues prácticamente, pues todas tenían más o menos un nivel económico bajísimo. Todos eran obreros, todos tenían los mismos problemas, y entonces la solidaridad, igual que en Andalucía ponemos el mismo ejemplo, ¿no? La gente pues se ayudaban unos a otros porque todos tenían la misma situación, todos tenían que ir a la plaza del pueblo, todos tenían que buscar trabajo, todos se apoyaban cuando uno tenía un problema, etcétera. Actualmente, evidentemente, pues ahora estamos en una sociedad de consumo, el pensar que somos de la clase media, cuando realmente ganan 20 y pocos mil euros o menos, y dices, bueno, sí, vale, estás bien, no tienes problema, pero ya mira con desdén a los que, pues, bueno, es el mundo liberal que fue entrando poco a poco en Una España y fractura en el dentro de la mundo. propia clase trabajadora. Claro. Entonces, ¿cómo ha fragmentado eso? Pues diciendo que, a ver, si te echan la culpa de todo, etcétera. Si tú no tienes trabajo es que no has estudiado. Si tú no tal es porque no te has esforzado. Entonces, ¿qué pasa? Eso te hace competir y eso te hace pues ser insolidario, ¿no? Igual que cuando llegaban a Barcelona estos inmigrantes de Andalucía, de Murcia, de cualquier sitio, pues la gente de aquí los acogía pues diciendo, ahora somos más, ya veréis, ¿no? Y ahora, pues cuando llegan, pues joder, estos tíos nos van a quitar lo poco que tenemos, ya sabes, bueno, se crea ese conflicto, ¿no? Perder también lo que yo creo que es la ideología, ¿no? Porque ideología ahora incluso se denosta, bueno, tienes una ideología, eso es malo. Bueno, tu ideología es tener ideas o aplicar ideas, ¿no? Sí. Y aplicar ideas no es malo. Lo malo es que te las den, ¿no? Y actualmente, pues la gente prefiere, pues, preocuparse de otras cosas más de que tener ideas, más de que buscar luchas. Nada más que por eso, quizás habría que volver a una situación, digamos, terrible para que la gente volviera a mirar uno al otro y decir, ¿qué? ¿Hacemos algo? Porque sería la única fórmula, ¿no? Pero actualmente, evidentemente, fíjate cómo están los sindicatos, están denostados. O sea, no, esto es una porquería, ¿no? Sí. Todos cobran del Estado. Radio Cuco. Radio libre desde la meseta castellana. Pizpireta, Pizpireta, Pizpireta Comics. Pizpireta. Pizpireta Comics. En la CNT impulsó en aquella época Pueblas Libres, impulsó Ateneos. En el cómic muestras a lo largo de la historia la existencia de cooperativas que se crean por los trabajadores. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de eso? Que además tú siendo de la zona tendrás conocimiento sobre ello. Y tanto que sí, bueno, yo soy de Mataró, nacido en Mataró, y Mataró, por ejemplo, igual que otras zonas, Badalona, bueno, Barcelona, los anarquistas hicieron muchísimas cooperativas, o sea, muchísimos servicios sociales, muchísimas escuelas, que en una ausencia de Estado, en una ausencia de Estado, porque ahora estamos acostumbrados a que hay una sanidad pública y que tal, bueno, hay muchas más cosas que antes no había. Entonces, en una serie de Estado, ellos eran un pequeño Estado, ¿no? Intentaban pues ayudar a la gente pues para que tuviera educación, hacían las escuelas libres. Cuando había un grupo de trabajadores y decían, oye, somos todos vidreros, pues hacemos, como te digo un caso de Mataró y de Badalona, ¿no? Los vidreros, pues hacemos una cooperativa. Y competían con el mercado. O sea, ellos no es que iban allí diciendo, bueno, vamos a vivir del cuento, no, sino generaban negocio, generaban cultura y generaban sobre todo un cambio en la sociedad para que todo el mundo tuviera una oportunidad. Ajá. Eso tampoco gustaba, pero bueno, digamos que a la clase alta pues le daba igual que hubiera una cooperativa, daba igual. Lo que no le importaba ya tanto es que hubiera escuelas, sobre todo a la iglesia, que enseñaran cosas libres, etcétera. Bueno, todo esto funcionó prácticamente hasta la guerra civil, bueno, sobre todo hasta el 37, que fue cuando se acabó, ¿no? Pero incluso quedó, porque aquí en Mataró, por ejemplo, hubo cooperativas, la del vidrio en particular,
que duró hasta los años 80, o sea, Ajá. que era competitiva, ¿no? Y siempre, por ejemplo, también había una sanidad que se pagaban entre todos, que se llamaba la Alianza, y prácticamente es- fue una clínica de la seguridad social, bueno, ahora es privada, pero existió también como la única clínica interesante que había aquí en Mataró. Eso te demuestra precisamente que la gente cuando quiere puede organizar cosas, y dentro de la ideología anarquista era una de las prioridades, ¿no? Generar eh, si no te daban trabajo, generar tu trabajo, la cooperativa, la unión de los trabajadores, la autogestión que se llamaba, ¿no? Sí. Y eso aquí funcionó muy bien, de verdad. Como ya hemos comentado, Ujú, durante todo el viaje del protagonista, de Antonio, ujú. aparece la huelga de la canadiense. Importante momento histórico, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre la huelga de la canadiense. Bueno, la huelga lacanense es todo un logro, es que es la leche, porque como se organizó, lo que consiguió, bueno, es que fue una gran victoria del movimiento obrero. Hizo que prácticamente toda la ciudad se parara. Tuvo una represión por parte del gobierno violentísima. El gobierno llevó a las tropas del ejército a las calles, arrestó a cientos de trabajadores, o sea, llenó las cárceles, por ejemplo, la Modelo la llenó. Y todo fue porque, bueno, empezó como todas las huelgas, ¿no? Aprovechando, bueno, hubo un despido de unos trabajadores, se solidarizan los trabajadores, se despiden a más gente. Esta empresa, la canadiense, era la que suministraba al 50% la luz eléctrica que había en Barcelona. Ajá. Entonces se decidió ir a la huelga y evidentemente pues Barcelona se colapsó. Y las consecuencias, pues la fuerza que demostró la CNT hizo que aún hubiera más gente que masivamente se apuntara a la CNT. O sea, con lo cual, digamos, iba subiendo el suflé anticapitalista y eso asustaba aún más. ¿Qué ocurrió? Pues que por mucho que se reprimió, por mucho ejército en la calle y por muchas veces que incluso pusieron al ejército en las máquinas para generar electricidad, todo lo que se hizo fue inútil. Al final se consiguió algo que se hizo en toda España y en toda Europa. Se consiguió las reivindicaciones básicas de esa huelga, que era, primero, que los despedidos volvieran al trabajo Ujú. y luego las 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo. Y el séptimo día, que era el día del Señor, pero que no se pagaba y no trabajabas, no se trabajaba y se cobraba. O sea, era, digamos, las cosas que ahora tenemos y no nos damos cuenta, pues fue gracias al sacrificio de esta gente que hizo la huelga de la canadiense y gracias a la canadiense pues nos cambió, digamos, un poco la situación laboral en todo el país y en media Europa. O sea, se le debemos Incluso en mucho. algún momento llegaron a tomar el control de los medios de comunicación capitalistas. Y tanto, porque, a ver, ¿quién imprimía? Es un poco la historia esa de quién imprime los bandos, los diarios, pues los trabajadores. Los trabajadores. Es Claro. que te puedo decir que prácticamente, esto está muy olvidado en Cataluña, pero prácticamente toda Barcelona estaba literalmente en manos de los trabajadores, en manos de la CNT. Entonces, no digamos que censurar, porque la palabra esta me suena mal, pero evitaban que las informaciones del gobierno se difundieran y hubo pues una total colaboración de todos los sectores para que la huelga funcionara, ¿no? Y eso dejó tan cao la situación para el gobierno, los empresarios, que por eso ganaron los huelguistas. Por eso fue el gran éxito, digamos, de la lucha obrera en este país. Quizás el más grande. Has hablado de la represión. Durante el cómic aparece el comisario Bravo Portillo, que Ujú. es un personaje fundamental en la creación de los grupos armados contra los sindicalistas y los obreros que luchan en aquella época. ¿Puedes decirnos algo más sobre esa creación de estos grupos armados y el papel de este comisario? Pues lo mismo, ellos decidieron acabar con el sindicalismo creando grupos armados, aprovechando pues ya movimientos ya existían como los carlistas que en Cataluña eran muy importantes, entonces los requetés que se llamaban, Sí. entonces por un lado, pero sobre los sindicatos libres que también se crearon, que eran una especie de sindicatos católicos o tal, o amarillos, como se querían llamar, que estaban promocionados por el gobierno, por los empresarios, entonces decidieron ir un poco más allá. Entonces hicieron pues grupos de profesionales para ir a eliminar uno a uno todos los sindicalistas. Y estos son pues la época, que quedaron como bandas, digamos,
de pistoleros Sí, para basando, acabar con eso. incluso sirviéndose mucho y aprovechándose mucho de algunos trabajadores pues que vivían al límite y Claro, que claro, en la exacto. miseria de algunas capas sociales, pues aprovechándose de Ujú. eso creaban esos grupos armados. Sí, porque el Bravo Portillo, uno de los que creó todo esto, fue un individuo que era un impresentable, porque en la época de la Primera Guerra Mundial había sido espía de Alemania, o sea, siendo un comisario de policía, un espía que fue denunciado por Solidaridad Obrera, Ángel Pestaña, que dijo, este individuo ha sido un traidor, bueno, es un espía, ¿no? Sí, Y fue encarcelado, etcétera. Entonces este hombre estaba muy receloso contra los anarquistas, estaba muy receloso contra todo, y la patronal lo eligió como un ser para montar pues estos grupos armados que le dieron pues dinero, etcétera. Yo lo digo en el cómic también, sí. 3.000 pesetas tal, etcétera. O sea, le dieron suficiente dinero para decir, cógete una banda de gente dentro de la delincuencia, de trabajadores o gente que no encontraba trabajo, que estaba desesperada. Todo esto también se liga con la situación de la huelga de la canadiense, que imagínate que están 40 o 50 días todo Barcelona parado, ¿no? Entonces, pues claro, la situación se puso tensa y estas bandas empezaron a ir eliminando uno a uno todos los dirigentes del sindicalismo. Señores, silencio, por favor. El general Martínez Anido desea decirles unas palabras. En primer lugar, gracias a todos por venir. Abrimos una nueva etapa para Barcelona, donde la policía ejercerá un papel primordial. El presidente de gobierno, don Eduardo Dato, me ha concedido plenos poderes. Y tengan por seguro que los utilizaré. Prometo darles mi protección y mi confianza. Combatiremos a nuestros enemigos de forma implacable. Y no habrá piedad para todos aquellos que amenazan la estabilidad de nuestra nación. Separatistas y anarquistas, todos ellos deben ser tratados expeditivamente. Brutalmente, si fuera preciso. Has hablado de Solidaridad Obrera. Imagino que tanto Solidaridad Obrera como publicaciones similares tienen un papel dentro de toda esta historia. No, importantísimo. Solidaridad Obrera era el órgano, digamos, de comunicación dentro de la CNT, aunque si pones a tres anarquistas juntos, sale un diario, una película y un libro, ¿no? Porque hay una vitalidad absoluta de comunicar. Entonces, Solidaridad Obrera era un diario en el cual, aparte de explicarse cosas sobre lo que se iba a hacer, cómo iba la situación y explicar el mundo, era un diario que unificaba todos los criterios del pensamiento anarquista, que es variopinto, que no era ya discutir cualquier cosa, pues la Solidaridad Obrera era un diario en el cual pues todo el mundo podía decir la suya, y era interesante porque así el militante o el tal lo leía y podía sacar sus propias conclusiones. Entonces, en ese sentido, pues fue importantísimo. Se le intentó por muchas veces cerrarlo, hundirlo y tal, pero bueno, cerraban una imprenta y otra al lado cogían el relevo y la seguían sacando. De todas formas, ha habido épocas en que no ha salido, pero en la actualidad se sigue editando, o sea, con lo cual Sí. se ha convertido, o es, creo yo, la publicación o el diario más antigua que hay en este país ahora. Hablando un poco de estas alternativas, de este pensamiento libre, hay un momento del cómic que dejas un poco entrever el eterno debate entre el uso de la violencia o los métodos pacíficos. Ya. ¿Fue muy intenso ese debate en aquella época? Sí, fue intenso en esa época y posteriormente. El anarquismo siempre ha luchado con esas dos partes, ¿no? Aquí en España, evidentemente, había un anarquismo, pues, como antes te he dicho, ¿no? Que quería hacer cooperativas, educar, etcétera, que no buscaba la revolución en el sentido, pues, de coger armas y cambiar de forma dura y cruel y cruenta, vamos, la situación, sino pensaban que poco a poco, pues con la educación del pueblo y dando, pues, cambiando la sociedad, el pueblo llegaría a buscar una especie de, digamos, utopía anarquista, ¿no? ¿Qué pasa? Pues eso es muy bonito, pero también, en contrapartida, los pistoleros de la patronal
no tenían ningún escrúpulo en matar a cualquiera. Mataban, como quien dice, a los pacíficos y a los que no. Entonces, eso generó pues que fueran saliendo, que ya existían antes, pues anarquistas como los solidarios, que salieron, por ejemplo, pues los muy conocidos Durruti, Ascaso, García Olivet, toda esta gente, que estos hablaban ya de la gimnasia revolucionaria, hay que luchar contra esto, y entonces ellos se armaron, buscaron la forma de armarse y luchar, que si tú matas a 3 de los nuestros, nosotros iremos y haremos lo propio. Otra gente, pues como te digo, pues incluso, pues incluido el Noy del Sucre o el Salvador Seguí, que fue junto con Pestaña y tal, pues eran diciendo, no, hay que procurar demostrar que somos gente con ideas y que no somos violentos. Evidentemente, la fracción que más cogió poder luego fue la más violenta, pero sencillamente porque tomó la decisión de que las cosas tenían que solucionarse pues con la misma moneda que eran recibidos ellos. Sí, incluso esto lo hemos comentado tú y yo alguna vez. Sí. Pestaña, incluso perteneciendo al factor más pacifista, Más por sí. así decirlo, llegó a ir a la Unión Soviética en busca de armas, ¿no? Evidentemente, porque Pestaña, que también había sido el director de Solidaridad Obrera, tenía posibilidad, o sea, de hecho fue a la Unión Soviética, tuvo incluso entrevistas con Lenin, y evidentemente se buscó armas no solamente en la Unión Soviética, sino prácticamente en toda Europa, en grupos afines anarquistas en otros países y también pues en España, ¿no? De hecho, como te comenté, la pistola que más famosa del pistolerismo era una pistola que también tenía el ejército español, que era la Star 1919, que se le llegó a llamar la sindicalista, porque era la que al final acabó siendo más usual entre los anarquistas. En el cómic aparecen 2 personajes femeninos que, de hecho, como que lo hacen en 2 entornos completamente distintos. Por un lado tenemos a Lolita, que aparece en la Andalucía de los años 20, y luego por otro lado tenemos a Sole, si no me equivoco, en Barcelona, de la Barcelona de principios de siglo, en esta Barcelona que bulle movimiento obrero, que bulle lucha. ¿Cómo ha sido la creación y la evolución de estos personajes? Bueno, se fueron adaptando al guión, ¿no? Son 2 personajes totalmente antagónicos y que intentaba demostrar lo que era la España tradicional, que es que en este caso es Lolita, que está en Andalucía, con la España o con la revolución, digamos, que tuvo la mujer, en particular en los años 20. Sí. Hay un antes y un después. Los años 20 rompen con el siglo XIX. La mujer primero se quita el corsé, se acorta la falda, se corta el pelo a lo garzón, fuma, tiene sensaciones de yo quiero aprender a ir a la universidad, pero se ponen en el arte. Los años 20 fueron muy creativos y muy modernos. Entonces, la mujer tiene una participación absoluta. ¿Qué pasa? Pues que yo quise poner las 2 partes. Y la primera parte, evidentemente, la Lolita, es la hija de un cortijero, que está condenada a casarse con uno de su condición social. Está en una cápsula que arraigaban y que las pobres mujeres tenían que soportar. En el caso contrario, pues nos encontramos con la Sole, que es una mujer que llega a Barcelona y que decide por sí misma pues no ser una esclava del mundo obrero que hay, pues que hay que ver que las mujeres evidentemente pues se encontraban con la misma situación que los hombres, pero peor aún, porque cobraban menos, tenían una situación, o sea, entonces esta mujer decide pues prostituirse, o sea, ser una prostituta, pero con una libertad y un autodominio de sí misma que intenté con ello demostrar ese cambio que hubo en las mujeres en esa época y que fue evolucionando hasta los años 30, hasta prácticamente la guerra civil, en los cuales había grupos de mujeres muy interesantes, muy libres, muy inteligentes y que exigían cosas como que querían pues el divorcio, querían ser independientes, querían estudiar, si querían tener dinero, querían tener su propio dinero, no que fuera del marido, etcétera.
Antonio un poco de tema, Sí. yo leyendo tu cómic observo como que tiene claras influencias de novela negra, de cómic americano. Cuéntanos un poco tus influencias, qué cómics te han gustado, qué has leído, autores, novelas. Evidentemente el cómic, la novela negra y todo lo que está relacionado con con lo noir, como dicen los franceses, Sí. me ha encantado, ¿no? Me ha encantado, igual que me encanta el western, ¿no? También tengo que decir, porque también hay influencias de western. Sí, Entonces, yo esto, ¿ves? Lo tenía muy claro, ¿no? Cuando hice el cómic, vi a Andalucía como un western y en el sentido ese, pues lo vi como, porque en el western siempre hay, pues, ese cacique, ¿no? Y tal, que tiene allí esos matones al lado con sus sombreros negros y todos vestidos negros y tal. Y luego está la pobre gente allí que está sufriendo y tal, hasta que llega el héroe, ¿no? O sea, ese héroe solitario, ¿no? Ante los. Y luego, en la ciudad de Barcelona, pues claro, me recordaba, pues el gasterismo puro y duro, ¿no? O sea, entonces, a nivel de influencia, pues mira, de películas cientos, ¿no? Y de libros, pues bueno, hubo una época en que leí mucho novela negra de Dashiell Hammett, de M. Cain, Boris Vian, gente de esta, que bueno, pues que claro, eso acabó influyendo, ¿no? en el Y cómic se nota mucho la estética gángster, sí, sí, que sí. el contexto de Barcelona era muy propicio a eso, claro. Claro, es que yo no le veo ninguna diferencia, porque, vale, que faltaban las Thompson aquellas, creo que se llamaban Thompson, aquellas ametralladoras Sí. que llevaban los gángsters de Chicago. Pero en el fondo era lo mismo, el grupo de sicarios que va a matar a otro grupo, ¿no? ¿Y por qué has elegido el cómic para contar esta historia? Bueno, porque no sabría hacerlo de otra cosa. Es que a mí me gustaría hacer una buena novela y tal, pero bueno, toda mi vida he sido pues ilustrador y dibujante, pues claro, intenté pues hacer lo que también quería desde joven, porque cuando te dedicas al dibujo, el cómic es como la exaltación de todo, ¿no? Porque tienes que hacer una historia, múltiples escenas, movimientos. O sea, es como muy completo, ¿no? La gente no sé si sabe lo que es hacer un cómic, pero yo que me he puesto a hacerlo, te puedo asegurar que es una disciplina bestial y que tiene tantas posibilidades que tiene más futuro que ser una cosa del pasado. Y más ahora, en una época en que la gente no está tan hecha ya a tener productos de los cuales hay que pensarlos mucho, que tal. No, quiere cosas rápidas, cosas que les den sensaciones y tal, porque todos tenemos cosas, internet, todo fue muy rápido, ¿no? Incluso las series de televisión, etcétera, todo. Entonces el cómic se acerca mucho a esto, ¿no? Y aparte es como hacer una novela y te permite pues visualizarla, ¿no? El apoyo visual del Y, cómic es muy claro, potente. el poder visual es bestial. En realidad es hacer una película, ¿no? A mí me gusta el cine, tienes que buscar unos personajes, tienes que buscar unos escenarios, tienes que buscar unos encuadres. Además, Entonces, claro, has tenido que quedar satisfecho con el primer cómic porque, hablando un poco bueno, ayer, estás preparando la segunda parte, ¿no? estoy preparando la segunda parte y estoy, creo yo, incluso más suelto, porque el primer cómic, como todas las cosas, las óperas primas dan miedo. Miedo en el sentido de que nunca sabes si lo que estás haciendo es correcto, ¿no? Porque tú te puedes leer 1000 novelas y creer que eres el mejor novelista del mundo, pero cuando empiezas a escribir las novelas, a todo le pones pegas, ¿no? Y claro, cuando haces un cómic, pues lo mismo, ¿no? Claro, tienes tanta gente que admiras que dices, bueno, yo estoy jugando en tercera división, ¿no? Pero al final haces lo que crees que es más honesto y tal, y al final lo miras y cuando ves que hay gente que te dice, bueno, pues está muy bien y tal, o cuando una editorial te dice, oye, vale la pena Estamos editarlo, interesados. pues entonces ya te dices, coño, pues no lo habré hecho tan mal. Y también te sientes pues satisfecho, ¿no? Pero de todas formas la satisfacción de hacer un cómic es que alguien lo lea, alguien como vosotros pues me invitéis a vuestro programa y eso pues me siento pues muy halagado. No, nosotros encantados. No, Con muy bien. respecto al proceso creativo, al final del cómic, como que hay unos bocetos súper interesantes, a mí me lo parecen por Ujú. lo menos. ¿Cómo dirías que ha sido tu búsqueda artística de los personajes? Es un poco como te he dicho antes de hacer la película, ¿no? Hice el casting. Sí. No sé. No, bueno, el proceso creativo, no hice más proceso creativo que el que me salía a mí de hacer pues bocetos, ¿no? Tenía claro un personaje que era el protagonista, que es claramente la imagen de mi padre cuando era joven.
lo he idealizado un poco, le he puesto la cara pues más dura y tal. Claro, porque tenía cuando creas un personaje, a lo mejor lo más importante es que tú te lo creas, ¿no? Porque lo Claro. tienes que dibujar un montón de veces. Y al final, si haces algo que no estás convencido, al final vuelves para atrás y rectificas todas las caras, ¿no? Entonces, en el caso de pues el protagonista, de Antonio, pues lo quería poner como un personaje duro, pero Sí. a la vez con una moral que o sea, estaba haciendo cosas amorales, pero en realidad su ética y moral era mucho más superior que eso. Luego los otros personajes, pues hay algunos que son realmente como eran en la época, o sea, como son reales. Por ejemplo, hay algunos personajes históricos y otros, pues mira, pues vas probando hasta que esta cara me gusta y a veces no tiene más. Y hay una cosa que me gusta mucho de tu cómic, que es la utilización del color. ¿Te has encargado tú del color? Sí, todo es mío. Es que este cómic es absolutamente, bueno, menos la edición, todo, prácticamente he hecho todo, portada, contraportada, tal, los textos, todo. Sí. El color a mí me parece buenísimo. Bueno, pero el color tiene una historia, mira, te voy a explicar. Yo en un principio pensaba en blanco y negro, ¿no? Luego lo hice en color. Sí. Y luego, hablando con el editor y todo, hostia, tal, bueno, me gustaría... Hay una película que es Salvar al Soldado Ryan, Spielberg, que cuando hizo la película, luego dijo, las películas, yo recuerdo las imágenes de las películas que ponían cuando era joven, de las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, y todas no tenían este color, ¿no? Entonces, lo que hacían era saturar el color, ¿no? Sí. Entonces, se me ocurrió saturarlo. Y entonces, todas las imágenes están saturadas de color. Eso le da, pues, una imagen de Salvar al Soldado Ryan, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí se juegan con 2 o 3 tonos, principalmente, y crea una sensación de blanco y negro falso, ¿no? Y eso es lo que intenté. No sé si ha salido bien, pero... No, es que creo que el color apoya mucho el ambiente y... Sí, es que tú cómo te imaginas los años 20. Claro. Es que a veces el hacer una cosa que tú te imaginas en blanco y negro, pues en un color, digamos, muy cromático, pues igual lo que hizo Spielberg, pues yo lo copié, ¿no? O sea, digo, pues oye, pues está bien, pues vamos a hacer que el color sea más saturado, ¿no? Sí. Pues nada, Antonio, muchas gracias por colaborar con Pizpireta y con Radio Cuco. Muchas gracias a vosotros. Y nada, pues nos veremos para esa segunda parte. En la Barcelona de primeros de siglo se dieron muchas circunstancias que favorecieron una potente lucha de clases, un conflicto armado en el que se consiguieron grandes victorias para la clase trabajadora. Los cómics tienen muchas virtudes, nos entretienen, nos emocionan, nos hacen reflexionar, pero también pueden contarnos y recordarnos etapas cruciales y determinantes para nosotros. Esto hace Nubes Negras. Hasta aquí esta tercera entrega de Pizpireta. Hasta la próxima. Se despide el Mono Wilson.